Estado y gobierno son términos que usamos con frecuencia, pero cuyo significado no siempre es tan claro como pensamos. Aunque forman parte de nuestro lenguaje cotidiano, eso no garantiza que los comprendamos correctamente ni que los utilicemos de la misma manera. Estos conceptos, con sus múltiples acepciones, suelen entremezclarse y confundirse, lo que puede distorsionar nuestra percepción de la realidad política y afectar la calidad de nuestros debates. Si bien estas imprecisiones pueden pasar desapercibidas en conversaciones informales, contar con definiciones precisas es crucial para reflexionar sobre la política de forma coherente. Más aún, dado que el concepto de Estado es central en corrientes ideológicas como el anarquismo, el comunismo y el liberalismo. En este video, retomando algunos aspectos de la teoría del Estado que abordé en Hacia una nueva derecha, ofreceré una guía conceptual diseñada para quienes buscan comprender con mayor claridad qué es el Estado, qué es el gobierno y cuáles son las principales discusiones ideológicas que giran en torno a ellos. Al final, exploraremos preguntas como: ¿puede un anarquista ser de derecha? ¿Son realmente anarquistas los anarcocapitalistas? ¿Por qué los marxistas abogan por la extinción del Estado? ¿Y por qué tantos tradicionalistas se oponen al Estado moderno? Distinciones: organización política, Estado y gobierno. Uno de los principales obstáculos para clasificar de manera clara y jerárquica los sistemas políticos es el uso excesivo y a menudo confuso del término Estado. Etimológicamente, Estado proviene del latín status, pero su significado político moderno se lo debemos a Nicolás Maquiavelo, quien lo introdujo en El Príncipe para referirse a las unidades políticas centralizadas del Renacimiento, precursoras del Estado moderno tal como lo conocemos hoy. Con el tiempo, la palabra Estado ha ampliado su alcance para abarcar prácticamente cualquier forma de organización política a lo largo de la historia. Además, su uso se aplica indistintamente en diversos niveles de clasificación, desde Estado como sinónimo de comunidad política hasta forma de Estado para referirse a modelos de organización territorial. También encontramos expresiones como Estado primitivo, ciudad-estado o Estado-nación para describir diferentes formas históricas, así como Estado federal o Estado unitario para referirse a las formas actuales del Estado moderno. Esta ambigüedad terminológica genera confusiones conceptuales que pueden dificultar el análisis político. Para evitar estos malentendidos, algunos juristas y politólogos proponen recurrir a términos más precisos que permitan diferenciar las distintas dimensiones de una organización o comunidad política. En este sentido, distinguiremos dos conceptos clave que se refieren a la ordenación y distribución del poder, pero que operan en planos distintos. La forma política, que describe cómo se organiza el poder sobre un territorio y su población, por ejemplo, estados, imperios y polis, y la forma de gobierno, que se refiere a la estructura institucional y los mecanismos a través de los cuales se accede y se ejerce el poder, por ejemplo, las repúblicas, las monarquías y las dictaduras. Una organización política es la estructura mediante la cual un grupo de personas regula su vida colectiva bajo un conjunto común de normas, instituciones y prácticas destinadas al ejercicio del poder y la toma de decisiones públicas. En términos generales, la política puede entenderse como el conjunto de actividades orientadas a gestionar el conflicto social, mientras que el poder político se define como la capacidad de un individuo o grupo para intervenir de manera coactiva en la regulación de dicho conflicto. Esta capacidad se ejerce mediante la fuerza, la influencia y/o la autoridad y se fundamenta en el control de recursos clave o en la posición estratégica que un actor ocupa frente a los demás. El fenómeno político encuentra su origen en la naturaleza biológica y cultural del ser humano, quien tiende a organizarse en comunidades para satisfacer sus necesidades básicas y protegerse de las adversidades. Aristóteles, sentando las bases de la filosofía política occidental, describió al hombre como un animal político, afirmando que el ser humano es un ser social y que quien no puede o no necesita vivir en sociedad es o bien un dios o una bestia.
Desde su nacimiento, todo individuo depende de una comunidad doméstica que cumpla funciones biológicas, económicas, educativas, socializadoras y afectivas. La familia ha sido históricamente el grupo primario por excelencia. Sin embargo, al no ser autosuficiente para cumplir plenamente todas estas funciones por sí sola, siempre ha estado subordinada a unidades sociales más complejas, como tribus, aldeas, pueblos o ciudades. Durante milenios, los seres humanos prehistóricos vivieron en pequeñas bandas nómadas cuya subsistencia dependía de la recolección y la caza. Estas comunidades, debido a la simplicidad de su organización y necesidades, no requerían estructuras políticas permanentes. Sin embargo, la revolución agrícola marcó un punto de inflexión. El desarrollo de la agricultura y la domesticación de animales permitió la formación de comunidades sedentarias que necesitaron establecer formas básicas de organización política para gestionar recursos y regular la vida en común. A partir de estas aldeas y pequeñas ciudades, comenzaron a surgir las organizaciones políticas que conocemos hoy. Para clasificar estas organizaciones, podemos recurrir a dos criterios principales: la forma de gobierno y la forma política, que exploraremos en profundidad a continuación. Forma de gobierno. La forma de gobierno describe cómo se organiza el acceso y el ejercicio del poder en una comunidad política. Aristóteles definió 6 formas de gobierno combinando dos criterios: quién detenta el poder y con qué objetivo se ejerce. Así distinguió 3 formas justas: monarquía, aristocracia y politeia, y 3 corruptas: tiranía, oligarquía y democracia. La tradición romana adoptó la república como equivalente a la politeia aristotélica e introdujo la figura de dictadura, que se diferencia de la monarquía por su carácter temporal y de la tiranía por estar orientada al bien común en tiempos de crisis. Con el paso del tiempo, la creciente complejidad de las sociedades llevó a que el término forma de gobierno evolucionara hacia el concepto de régimen político, que abarca no solo la organización del poder, sino también los aspectos ideológicos, técnicos y filosóficos que lo sustentan. En las clasificaciones modernas, los regímenes políticos se agrupan en 3 grandes categorías: totalitarios, autoritarios y democráticos, cada una con características específicas. Los regímenes totalitarios concentran el poder absoluto en manos de una élite o partido único, apoyados en una ideología dominante que impregna todas las esferas de la vida social, económica, política y cultural. Su objetivo no es solo controlar las acciones de los ciudadanos, sino también moldear sus creencias y transformar profundamente la sociedad. Los regímenes autoritarios también concentran el poder en una minoría, pero permiten cierta autonomía en las esferas privadas y económicas, siempre que no desafíen la autoridad establecida. A diferencia de los totalitarismos, su objetivo principal no es transformar la sociedad, sino mantener el orden y conservar el poder. Por ello, suelen evitar ideologías unificadoras y basan su legitimidad en el pragmatismo y la estabilidad. Los autoritarismos pueden presentar formas diversas, desde dictaduras militares hasta sistemas híbridos, donde las instituciones democráticas existen formalmente, pero carecen de eficacia para limitar el poder real de la élite gobernante. Finalmente, los regímenes democráticos se caracterizan por la distribución del poder y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Las democracias pueden ser parlamentarias, donde el poder ejecutivo depende del legislativo, o presidenciales, donde ambos poderes son independientes. Aunque hoy predominan las democracias representativas, también pueden incluir mecanismos de participación directa, como referendos y consultas populares. Forma política. El concepto de forma política, que utilizamos en lugar de forma de Estado, designa cómo el poder político se organiza y distribuye sobre un territorio y su población. Este término nos ayuda a entender las diversas configuraciones de las organizaciones políticas, como estados, imperios, feudos o tribus.
El politólogo Josep Maria Vallès clasifica las formas políticas históricas según dos criterios. El primero es el grado de autonomía institucional de la política. Esto implica distinguir si la política se desarrolla en un ámbito específico o si está disuelta en otras interacciones sociales, como las relaciones familiares, religiosas o económicas. En los sistemas menos institucionalizados, la política no se separa claramente de otras dimensiones de la vida colectiva. En cambio, en los sistemas más institucionalizados, la política opera en un ámbito concreto, con estructuras estables, normas específicas y agentes especializados en la toma de decisiones y la gestión de asuntos públicos. El segundo criterio se refiere a la distribución de la coacción dentro de la comunidad, es decir, quién tiene el derecho reconocido de ejercer la fuerza. En un extremo, este recurso está fragmentado entre múltiples actores. En el otro, la coacción es monopolizada por un único actor que concentra el uso legítimo de la fuerza. Al combinar estas dos dimensiones, Vallès construye una tipología esquemática para describir las distintas formas históricas de organización política. Como vemos, el Estado posee el grado máximo en ambas dimensiones. La política está altamente institucionalizada y el uso de la fuerza está concentrado en un monopolio. Por el contrario, los sistemas tribales se sitúan en el punto más bajo de ambas dimensiones, ya que en estas pequeñas colectividades, articuladas sobre la base del parentesco, la política carece de autonomía institucional y la coacción no es ejercida por un agente específico. En un nivel similar encontramos el feudalismo del occidente europeo, caracterizado por múltiples centros de poder que se relacionan a través de pactos de obligaciones recíprocas. Aquí, la política se diluye en gran medida en relaciones económicas, ya que está estrechamente vinculada al dominio de la tierra. En un punto intermedio del esquema se sitúan formas como la ciudad o polis de la antigüedad, pequeñas comunidades donde los ciudadanos participaban activamente en funciones políticas, administrativas, judiciales y financieras. También encontramos las monarquías estamentales, que representan un paso intermedio entre el feudalismo y el absolutismo, y que anticipan la formación del Estado moderno. Vallès también distingue entre dos tipos de imperios. Los clientelares patrimoniales, como el persa aqueménida o el mongol, se basaban en una relación de protección y tributo sin alterar significativamente la organización económica, religiosa o política de los pueblos sometidos. Por otro lado, los imperios burocrático-territoriales, como el romano o los califatos, integraban a los pueblos conquistados bajo un sistema administrativo común, unificando leyes, religión, idioma y rituales para consolidar su control. Aunque Vallès no incluye las federaciones en su esquema, resulta pertinente mencionarlas. Estas representan una forma política basada en la unión de distintas ciudades o territorios mediante un pacto federativo que busca equilibrar la autonomía de sus miembros con la integración política. El Estado y el antiestatismo. A lo largo de la historia han existido diversas formas de organización política, y el Estado es solo una de ellas. Su configuración actual es producto de un proceso histórico que comenzó a consolidarse en Europa durante los siglos XV y XVI, vinculado a las transformaciones teológicas, filosóficas, científicas y económicas de la época. Por ello, más que verlo como un ente abstracto y atemporal, es fundamental analizar al Estado desde sus dimensiones técnicas, jurídicas y filosóficas, destacando especialmente la soberanía, el principio clave que justifica el monopolio de la fuerza y define la estructura del Estado moderno. Para quienes buscan profundizar en estos aspectos, el video Hacia una nueva derecha, reflexiones sobre la modernidad política, explica en detalle la historicidad, el origen y el desarrollo del Estado moderno. En este video, para no repetirnos, exploraremos las controversias que el Estado suscita en las corrientes ideológicas anarquistas, comunistas, liberales y reaccionarias.
El anarquismo, como corriente intelectual, rara vez recibe la atención que merece. Esto se debe, en parte, al tabú que rodea su historia, frecuentemente asociada con actos de violencia, pero también a las dificultades inherentes a su estudio. El anarquismo no constituye un programa doctrinario rígido. Carece de un partido, un manifiesto o un texto canónico principal. En su lugar, es un entramado de ideas y principios que admite una notable diversidad de perspectivas, abarcando corrientes como el mutualismo, el sindicalismo, el colectivismo, el individualismo y el feminismo, entre otras. A menudo se define el anarquismo como el rechazo al Estado, pero esta definición resulta insuficiente e incluso engañosa. Su rasgo distintivo no es solo la oposición al Estado como forma política, sino el rechazo a toda autoridad y jerarquía coercitiva, ya sea política, económica o social, promoviendo en su lugar un ideal de igualdad y una noción de libertad entendida como autocreación del ser humano. Esta observación es clave. El anarquismo trasciende la crítica de una forma política específica. Su cuestionamiento de la autoridad, la dominación y la jerarquía se extiende a todas las esferas sociales, incluyendo la religión organizada, la familia tradicional, los roles de género, la sexualidad, la discriminación racial y de clase, el sistema educativo, las fuerzas del orden e incluso la relación del ser humano con el medio ambiente. Por ello, no es sorprendente que movimientos ateos, feministas, ecologistas o naturistas estén estrechamente vinculados a la historia del anarquismo. También, por esta misma razón, es difícil compatibilizar el anarquismo con la derecha, ya que ésta tiende a considerar la autoridad, las jerarquías y la desigualdad como necesarias o inevitables. En el ámbito económico, los anarquistas rechazan tanto el capitalismo corporativo como la economía socialista centralizada. En su lugar, abogan por modelos basados en mutuales, cooperativas, redes peer-to-peer, sindicatos o comunas, aspirando a desmantelar toda concentración de poder y promover comunidades horizontales organizadas de manera igualitaria y autónoma. Los comunistas comparten en parte este anhelo antiestatista e igualitarista. En el núcleo del pensamiento marxista, el Estado es rechazado por considerarse un instrumento de dominación de una clase sobre otra. La promesa política marxista es una sociedad postcapitalista sin clases ni Estado en la que todos los individuos serán auténticamente libres. En principio, esta finalidad no es incompatible con las aspiraciones anarquistas. Más allá de las diferencias económicas, que también existen entre las diversas corrientes del anarquismo, la principal divergencia con el comunismo radica en los métodos. Mientras los anarquistas abogan por la abolición inmediata del Estado, los marxistas postulan la necesidad de que la clase obrera conquiste el poder e instaure la dictadura del proletariado, concebida como un periodo de transición revolucionaria entre el capitalismo y la sociedad comunista. Los anarquistas critican a los comunistas por lo que consideran una contradicción: intentar construir una sociedad sin clases ni Estado a través de una dictadura. Por otro lado, los comunistas reprochan a los anarquistas su rechazo absoluto a cualquier forma de autoridad o coacción, argumentando que esta postura elimina los medios necesarios para desmantelar el capitalismo y transformar la sociedad de manera efectiva. Ambas corrientes contrastan notablemente con la perspectiva más pragmática del liberalismo respecto al Estado. Históricamente, el liberalismo nació como una crítica a la arbitrariedad del poder estatal, pero no como un rechazo absoluto a la autoridad ni al poder político en sí. Para los liberales clásicos, el Estado es un instrumento fundamental para el desarrollo de la sociedad civil moderna, ya que protege los derechos individuales y proporciona un marco institucional que impulsa el desarrollo económico y social. A diferencia de los anarquistas y comunistas, el liberalismo no cuestiona la existencia de autoridades, jerarquías o clases sociales. Su crítica se centra, más bien,
en los abusos del poder estatal y su capacidad para vulnerar la autonomía y los derechos individuales. Desde esta perspectiva, los liberales sostienen que un Estado reducido y limitado es indispensable para mantener el delicado equilibrio entre el orden y la libertad. Sin embargo, dentro del liberalismo existe un sector que se aparta de estos principios clásicos al rechazar por completo la legitimidad del Estado y cualquier forma de autoridad coercitiva. Este sector, conocido como liberalismo radical, liberalismo libertario o anarcocapitalismo, aboga por una sociedad organizada en torno al respeto absoluto de la propiedad privada, el libre comercio y la libre asociación. Según este ideal, el Estado sería reemplazado por una libre competencia de agencias privadas que proveerían servicios como justicia, seguridad y salud, de acuerdo con las preferencias y necesidades de cada individuo. La mayoría de anarquistas cuestionan que el anarcocapitalismo pueda considerarse una forma válida de anarquismo. Alegan que, aunque los libertarios rechazan el Estado, no comparten el espíritu antijerárquico ni la oposición a toda forma de dominación tal como lo entienden los anarquistas clásicos. Un ejemplo de esto es el teórico anarcocapitalista Hans Hermann Hoppe, quien defiende ideas controvertidas sobre las élites naturales, la restricción de la inmigración o el derecho a discriminar y excluir. Desde esta perspectiva, algunos críticos ven el anarcocapitalismo como una propuesta que, si bien elimina la estructura política estatal, podría derivar en formas similares al feudalismo, donde la política se diluiría en relaciones económicas y las personas interactuarían con múltiples centros de poder, en este caso empresas o capitalistas, a través de contratos y obligaciones recíprocas, reproduciendo, aunque bajo nuevas formas, relaciones de poder y jerarquía propias de formas políticas antiguas. Por su parte, los libertarios argumentan que el primer activista anarquista moderno fue Josiah Warren, un individualista que fundó una comunidad basada en los principios de soberanía individual y comercio equitativo. Desde esta perspectiva, el anarquismo individualista de mercado desarrollado en Estados Unidos, junto con su evolución liberal en Europa a través de economistas como Gustave de Molinari, precede tanto en teoría como en práctica al anarquismo colectivista y comunista de Bakunin y Kropotkin. En esta línea, algunos anarcocapitalistas se consideran herederos de esta tradición anarquista más antigua que, aunque minoritaria, se presenta como una alternativa genuinamente antiautoritaria para abolir el Estado, priorizando, al igual que anarquistas individualistas como Benjamin Tucker, la libertad sobre la igualdad. Frente a los cuestionamientos sobre la desigualdad o violencia implícita en su sistema, los anarcocapitalistas responden que el único mecanismo capaz de organizar una economía a gran escala sin recurrir a la jerarquía y la dominación es el mercado. Según ellos, este puede coordinar las preferencias y necesidades individuales sin depender de un órgano central que planifique la sociedad de manera coactiva. Además, los libertarios sostienen que no se oponen a que grupos de individuos opten por organizarse voluntariamente bajo esquemas mutualistas, colectivistas o comunistas, siempre y cuando no intenten imponer su visión de manera coercitiva al resto. Por último, cabe referirse a la relación entre el Estado y el sector más reaccionario del espectro político. Desde la Revolución Francesa, ciertos sectores tradicionalistas y conservadores han rechazado el Estado moderno, proponiendo formas políticas alternativas. Aunque comparten con anarquistas, libertarios y marxistas una crítica al Estado, su visión es esencialmente antagónica a estas corrientes. El tradicionalismo político no rechaza, como los anarquistas, la autoridad ni las jerarquías. Por el contrario, tiende a considerarlas naturales y necesarias. Tampoco suscribe al discurso marxista de lucha de clases, que percibe como disgregante, abogando en su lugar por una vida comunitaria orientada al bien común. Aunque puede coincidir con el escepticismo liberal respecto a la acumulación de poder,
rechaza tanto el individualismo como la neutralidad moral propios de la ideología liberal. Para los tradicionalistas, el Estado liberal moderno es una fuerza disolvente que atenta contra los valores, las costumbres, el sentido de comunidad y la identidad cultural, nacional y religiosa. Por estas mismas razones, algunos extienden su crítica también al capitalismo. Sus propuestas organizativas enfatizan el papel de los cuerpos intermedios y la autonomía de las comunidades locales y regionales a través de instituciones como fueros, cortes o cabildos. No obstante, reconocen la necesidad de una autoridad integradora que coordine y unifique estas comunidades, inspirándose en las estructuras de las monarquías y repúblicas premodernas, que en contraste con el Estado moderno, poseían una mayor distribución del poder. A lo largo del video hemos reducido el concepto ambiguo y difuso de Estado para entenderlo como una forma de organización política histórica propia de la modernidad. Al explorar el fenómeno del antiestatismo, ha quedado claro que las críticas al Estado no solo varían entre ideologías, sino que también revelan visiones profundamente opuestas sobre el poder, la autoridad y la libertad. Para el anarquismo, la oposición al Estado forma parte de un rechazo más amplio a cualquier forma de autoridad, dominación o jerarquía. En el marxismo, esta oposición está supeditada a la abolición tanto del capitalismo como de las clases sociales. Los libertarios, por su parte, ven en el Estado un obstáculo para la autonomía individual y la coordinación eficiente del mercado. Finalmente, los tradicionalistas rechazan el Estado moderno al verlo como un agente que erosiona los valores, las costumbres y la cohesión comunitaria, proponiendo formas políticas orientadas a preservar la vida tradicional. Quiero agradecer a los patrocinadores y miembros del canal por su valiosa contribución que hace posible este contenido, y también agradezco a esta cálida comunidad por su paciencia, su entusiasmo y por compartir este video en sus redes sociales.